Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Feliz sábado para todos los amiguitos. Un feliz sábado, sí. A ver, ¿dónde están las manitos? Quiero saludarlos. Muy bien. Esta tarde, feliz sábado, Ivana. Esta tarde vamos a hablar de la cruz del medio. Sí, y vamos a meditar en nuestro versículo que se encuentra en Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Saben? Yo quisiera hacerles unas preguntas. Quisiera que ustedes en orden puedan prender sus micros de acuerdo a la respuesta que tengan, ¿sí? Yo les voy a preguntar si es que ustedes en algún momento han recibido un castigo. A ver, hagan memoria ahí. ¿Cuál fue el peor castigo que ustedes recibieron y que les dolió mucho, mucho, mucho? ¿Cuál creen que fue el castigo peor que recibieron y que les ha dolido y que se acuerdan y tal vez se van a acordar por el resto de su vida? ¿Alguien tiene algún castigo muy duro? ¿Ah? ¿Alguien se anima a prender su micro y decir, me castigaron, tal vez me quitaron mi tablet, o tal vez me apagaron la televisión, no pude ver tele toda la semana o todo el mes, ¿no? O tal vez alguien puede decir, sí, mi mamita también me castigó con la correa. A ver, ¿quién se anima a decir cuál fue su peor castigo? ¿Alguien se anima? Seguramente ustedes están imaginando y tratando de recordar cuál fue el peor castigo que ustedes han tenido. Seguramente todos No tenemos. me dieron los juegos. Le prohibieron los juegos, dice, tal vez, porque estaba ahí pasando mucho tiempo, ¿verdad? Muy bien, fue un castigo muy duro para Joaquín. Y así cada uno de nosotros tenemos. A mí, A ver, ¿qué pasó contigo? A ver, cuéntanos. mi nombre, no voy a ganar. Porque por coger a mi mamá callito su celular me pegó. La mamá la castigó por agarrar el celular sin su permiso. Muy bien. Y yo creo que todos tenemos ahí en nuestra cabecita un castigo muy, muy triste, ¿verdad? Que nos vamos a recordar. ¿Saben? Los castigos duelen, ¿verdad? Duelen mucho. Y esta tarde vamos a hablar de algo que dolió mucho, mucho, mucho. Y no solamente eso, les quiero hacer otra pregunta. A ver, ¿qué es lo más valioso que ustedes tienen? ¿Qué es lo más valioso? No solamente de dinero, puede ser que también sea de dinero, sí, pero no solamente de dinero, puede ser algo que nos dejó una persona que quisimos mucho, que ya no está, o tal vez es un regalo que nos dio la mamá o el papá. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes en tu casa, en tu cuarto, tal vez guardadito allí? A ver, algo que sea valioso para ti. A ver, a ver, dime, Yo, mamá. dime, te escucho. Desde cuando me compraron mi conejo, mi mamá me pegó porque había ensuciado su cama de mi conejo. Oh, el conejo travieso merecía el castigo y tú lo recibiste. Oh, muy bien, está contando su castigo. ¿Y qué es lo más valioso que tú tienes en tu casa? ¿Tienes algo valioso en casa? ¿Sí? Tal vez por ahí tienes tu conejito, ¿qué es lo que más quieres tú? O tal vez tenemos algún regalito que hemos guardado allí. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? ¿Saben? Hoy Una pollita blanca que yo tengo. ahí está Profesora, con su conejo. profesora, yo tengo un conejito blanco. ¡Ay, qué bonito tu conejito blanco! Ahí lo veo, qué bonito. Tienes que tenerle mucho cuidado. Muy bien, es algo que amamos, ¿verdad? Hermano, mejor regalo más especial es mi Lego de 719 pies. ¡Wow! Un Lego de casi 1000 piezas, ¿se imagina? Grande, puede armar cualquier cosa, una casa, un tren, muchas cosas se puede armar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y, ¿saben? ¿Darías tu Lego, por ejemplo? ¿Regalarías tu Lego en este momento si yo te lo pidiera? No. No. Leonardo, te pregunto, Leonardo, ¿regalarías tú tu conejito si yo te lo pidiera? Si te dijera, dame por favor tu conejito, lo necesito, voy a matarlo.
No. No, pues, ¿cómo va a regalar Leonardo su conejito si dice que hasta recibe los castigos por el conejito, ¿verdad? Él recibe el castigo. Y esta tarde, queridos amiguitos, vamos a hablar de eso, de una persona que recibió un castigo que no merecía y de su padre Dios, que lo dio siendo lo más valioso que él tenía. Dios tenía un único hijo, dice el versículo, un único hijo al cual amaba mucho. ¿Sí? Vamos a pasar nuestros micros. Muy bien, gracias. Tenía un único hijo y lo amaba mucho, pero aún así lo entregó para salvación del mundo. ¿Y saben qué? Este único hijo se llamaba Jesús, ¿verdad? Quien vino, muy bien, quien vino acá a esta tierra como un bebé. Pasó todo lo que nosotros vamos pasando, ¿no? El crecimiento diario, crecemos en sabiduría, en tamaño, ¿no? En edad, cada día vamos creciendo y creciendo, cumplimos años, y en gracia, o sea, él oraba, era amigo de su Padre Dios. Y él un día decidió cumplir la misión por la cual él había venido, que era salvarnos del pecado. Y aquí él padeció. ¿Qué sucedió? Él ya había dicho en la cena, y habíamos nosotros aprendido, que él iba a ser, ¿qué cosa? Entregado. Que él iba a ser entregado, que él iba a morir. Y así fue. Jesús fue entregado, ¿sí? Con sus discípulos allí tratando de defender a su maestro. No, Jesús, hasta Pedro desesperado fue y al soldado le cortó la oreja, pero Jesús fue arrestado igual. Y Jesús dijo, tranquilos, tranquilos, déjenme que yo voy a ir, dijo Jesús, con ellos. No es necesario que ustedes me defiendan porque es necesario que se cumpla lo que está escrito, que yo voy a morir por ustedes. Y vimos, ¿no? Que ¿quién se lavó las manos y dijo, bueno, yo me libro de este asunto? ¿Quién fue? Pilato, ¿verdad? Pilato, aunque él escuchó y supo él que Jesús era justo, aún así Pilato decidió limpiarse las manos por fuera, porque sabemos que por dentro él conocía la verdad y se dejó engañar. Entonces Pilato rechazó la voz de Dios y Jesús fue entonces llevado a ser crucificado. Queridos amiguitos, el castigo de la crucifixión era un castigo muy triste. No era como los otros castigos. Los demás castigos tal vez eran suaves, podían comer, podían hacer algún trabajo social tal vez, o tenían otro tipo de tratos. Pero el castigo de la crucifixión era muy difícil porque no solamente lo crucificaban, sino que ellos mismos tenían que cargar un madero muy pesado y tenían que atravesar todo el camino, todo el sendero y todo el tiempo que ellos demoraban caminando. Ellos eran castigados con azotes, y no solamente con eso, sino también con palabras, ¿verdad? Porque las palabras duelen, queridos amiguitos. Eran insultados, eran escupidos, les tiraban piedras, les gritaban, y era un castigo muy difícil. Se dice que este castigo era para los más malos de ese tiempo, para las personas muy malvadas, para los hombres que habían hecho un daño irreparable. Y Jesús fue destinado para ser crucificado. Queridos amiguitos, Jesús caminó hasta el Gólgota, y él cargando ese madero pesado. No era una madera como nosotros conocemos ahora, que tal vez no pesa. Podemos levantar nuestra silla, podemos levantar una pata tal vez de nuestra mesa. Este madero era muy pesado, era un madero grande que él iba arrastrando, más los latigazos que le tiraban en la espalda. Jesús estaba muy débil. Pero, ¿saben? Aún así Jesús daba aliento a las personas. Profesora, Dime. ¿Era tan pesado como una piedra? Sí, más o menos así, como cargar una piedra. Como el cerro. Ajá. Era una madera muy densa. Y además Jesús no estaba fuerte. Jesús ese día no había comido. Jesús ese día no estaba sano. Tenía muchas heridas por los latigazos y la corona de espinas. ¡Qué tristeza! Jesús cargaba todo esto por nosotros. Profesora. Dime. ¿Como un cerro? Jesús iba a un cerro, ¿sí? Jesús iba a un lugar, a un monte alto. Y vamos a ver aquí, escucha atento. Habían por el camino unas mujeres que se acercaban a Jesús y lloraban, Jesús, pero ¿por qué Jesús le pasa esto?
nuestro amado Jesús, las pocas personas que amaban a Jesús. Y entonces Jesús tenía fuerza para consolar a estas mujeres. Él les decía, tranquilas, no lloren. Ya llegará el momento en que va a haber una situación muy triste, pero ahorita no lloren por mí, tranquilas. Y consolaba a las mujeres. ¿Saben? Jesús en algún momento fue ayudado por un buen hombre. Este hombre vio a Jesús y se conmovió y dijo, yo voy a ayudar a mi maestro. Así que decidieron llamarlo, ven, ayúdale a Jesús a cargar. Y entonces él fue el que le ayudó a Jesús a cargar el pesado madero. Aún así Jesús estaba tambaleando y caminaba ensangrentado, con los ojos caídos, seguía caminando hasta el Calvario. Cuando llegaron allí, no se acabó toda la tristeza, ¿verdad? Cuando llegaron ahí, Jesús... Hermana, ¿cómo se llamó el que lo ayudó a Jesús a cargar la cruz? Simón de Cirene. Y Jesús fue acostado encima, ¿de qué? Encima de un madero, ¿verdad? Encima del madero que él había cargado. Ahí fue acostado Jesús. Y no fue para descansar, sino que para que fuera clavado. Sus manos, las que habían cariñado a los niños, esas manos que dijeron, vengan niños a mí, no los voy a rechazar. Esas manos fueron las que se clavaron allí en los maderos. Los pies de Jesús y los soldados no tuvieron tristeza de Jesús, sino que ellos hicieron lo que se les había ordenado. Entonces Jesús fue levantado allá a lo alto, Jesús con cuerdas, y fue clavada a la cruz. Pero ¿saben qué? Yo les cuento algo. Jesús ese día no fue el único que había pasado por toda esa situación. Ese día también habían 2 sentenciados más. Sí, 2 sentenciados más que estaban al lado de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús ese día había sido llevado a crucificar junto a 2 compañeritos más. En total eran 3. Pero Jesús, ¿saben, amiguitos? A él tenía algo distinto su cruz de él. A él lo habían puesto en el centro y la cruz de Jesús tenía clavado un letrero en la parte alta que decía Rey de los Judíos. Así decía el letrero. Rey de los Judíos, porque ustedes saben que se habían burlado de él, ¿verdad? Y habían dicho, él es el rey de los judíos, vamos a ponerle la corona, y le pusieron la corona de espinas. También se burlaron diciendo, él es el rey, pongámosle un manto real, y le pusieron un manto y lo castigaron y lo azotaron. Entonces, como burla, le pusieron también Rey de los Judíos en la cruz que él había llevado. Queridos amiguitos, todo esto miraban sus 2 compañeros ese día, el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda. Y uno de ellos dijo, entonces si él es el Hijo de Dios, a ver, que se baje de la cruz, que se salve y que nos salve a nosotros también. Pero eso lo dijo como burlándose de Jesús, porque él sabía quién era Jesús y sabía el poder que tenía. Pero él rechazó y continuó burlándose, mientras que el otro hombre, que era un malhechor, un hombre muy malvado también, los 2 habían cometido muchos errores. El otro hombre le dijo, ¿cómo te vas a burlar de él? ¿No ves que nosotros 2 somos unos ladrones, unos delincuentes? Y Jesús no es así. Nosotros merecemos esta muerte, esta cruz. Nosotros merecemos que nos claven. Nosotros merecemos morir desangrados, pero él no. Él es un hombre justo. ¿Saben? Este hombre que defendió a Jesús había entendido que Jesús era el Hijo de Dios y decidió aceptarlo. Qué gran diferencia, ¿verdad? Uno rechazó y el otro aceptó la salvación. En medio estaba la salvación. ¿La salvación se le dio solamente a uno? No, la salvación se le dio a los 2. Los 2 recibieron la salvación, pero uno rechazó y otro aceptó. Y Jesús, muy feliz de que un hombre haya entendido cuál era su mensaje, le dijo,
el hombre le dijo a Jesús: Maestro, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él sabía que Jesús era un rey, pero no de esta tierra. No era el rey de los judíos solamente, era el rey del mundo, era el rey del universo. Y le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Porque pensó: tal vez no lo voy a volver a ver y tal vez se va a olvidar de mí. Yo simplemente fui un compañero de castigo aquí en esta tierra. Así que él comprendió. La salvación estaba a su lado y no podía desperdiciarla. Y él le dijo: por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy te digo que estarás conmigo algún día en el paraíso. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Fue la promesa que le hizo Jesús a este hombre. Le dijo: hoy te estoy diciendo, es una promesa, hoy te digo que tú estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Y es una promesa que me imagino cuando se realice estará muy feliz este hombre, porque dirá: Jesús cumplió, no se olvidó de mí, cumplió esa promesa. Saben, queridos amiguitos, después de eso, más o menos dice la Biblia, a la hora sexta comenzó a oscurecerse. Todo estuvo en silencio y comenzó a oscurecerse, pero era de día. ¿Cómo se iba a oscurecer si era de día? Era temprano, ¿verdad? A las 12 se puede oscurecer. ¿A la hora que almorzamos se puede oscurecer? No, ¿verdad? A la hora que estamos a las 11 de la mañana, ¿entonces se oscurece? No. Pero se comenzó a oscurecer, dice la historia. No. El cielo se oscureció y el templo, ahí está el templo tenía unas cortinas, el santuario tenía unas cortinas y estas cortinas se abrieron, se rompieron en dos y se vio la parte de adentro. La parte de adentro era sagrada, nadie podía ver esa parte, todos siempre habían estado con los ojos tapados, nadie podía ver. El sumo sacerdote era el único que ingresaba a esa parte del templo, pero se abrió, ahora quedó vista para todos podían ver, todos podían saber qué es lo que había. Eso significaba que desde ese momento Jesús había cumplido la promesa de salvación, de morir por nosotros. Y ya Él era el Cordero de Dios, ya no se necesitaba hacer más sacrificios, ya no se necesitaba más utilizar otro cordero porque Él había derramado su sangre. Y después de eso, Jesús tomó fuerzas de donde no tenía, porque imagínense ustedes con el dolor allí. Tomó fuerzas, miró hacia el cielo, a lo alto de su Padre, y le dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de eso, queridos amiguitos, Jesús expiró. Dio el último suspiro y murió. ¡Qué tristeza! Jesús había muerto. ¡Qué amor tan grande para dar su vida por nosotros! ¡Qué amor tan grande para dar el Padre a lo que más amaba, que era su Hijo! El amor más grande que pudo haber fue el amor de Jesús. Y esa tarde hubieron levantadas 3 cruces. 3 cruces. La cruz de en medio, que fue la cruz de Jesús. La cruz de un costado, que fue la cruz que aceptó, y la cruz del otro costado, que fue la cruz que rechazó. Lamentablemente rechazó, no porque a Él no se le haya dado la salvación, sino porque Él quiso rechazar. ¡Qué tristeza aún más grande! Teniendo la salvación a su lado, teniendo a Jesús a su lado, rechazó. Ahí la hermana Lidia nos está mostrando las cruces, miren. Ahí están las 3 cruces. Una cruz aceptó y la otra cruz rechazó. Nosotros, ¿cuántas veces, queridos amiguitos, tenemos la salvación a nuestro lado y a veces la rechazamos? Yo les quiero contar de que las personas que amaban a Jesús estaban viendo de lejos. Tal vez estaba ahí la madre de Jesús, los hermanos, los discípulos, ellos veían de lejos. No podían creer porque Jesús había dicho: yo voy a morir y en 3 días voy a resucitar, pero ellos no podían creer lo que había pasado. ¿Saben, amiguitos? A veces no creemos las cosas que nos dicen, pensamos que son simplemente unas historias
estudias lo que va a suceder. Pero Jesús nos ha demostrado muchas veces, Él ha demostrado en muchas oportunidades qué es lo que Él hace y cómo lo cumple, cómo lo hace. Él no tiene promesas sin cumplir. Él no dice algo y no lo hace. Él cumple sus promesas. Todas las promesas que Él ha dicho, las ha cumplido. En su palabra están todas las promesas que Jesús ha ido haciendo a través del tiempo. Y Jesús, queridos amiguitos, cumplió la promesa de morir. Jesús entonces, en ese momento, entregó su vida por toda la humanidad, por tu pecado de ahorita, del 2021. Entregó tu pecado tal vez de mañana, tal vez el pecado que vas a hacer la próxima semana. Por esos pecados, aunque tú no le hayas pedido perdón, Él ya murió por esos pecados. Pero es necesario que nosotros aceptemos esa salvación. Así como este hombre de la cruz. ¿Ven? Él aceptó la salvación de Jesús. Aceptó la salvación que tenía a su lado. Y ahora yo les quiero decir, la salvación, amiguitos, no es solamente para uno. No solamente es para mí, o no solamente es para Mayumi. Es para todos. Como dice el versículo de hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todos aquel que en Él crean no se pierdan, sino tengan la vida eterna. Dice para algunos, no, ¿verdad? Dice para todos los que en Él creen, no se pierdan. Jesús no quiere que nos perdamos. Yo me imagino a Jesús sintiéndose muy triste por la decisión de este hombre. Él habría querido que los dos hombres que lo acompañaron acepten la salvación, se den cuenta que Él era el Hijo de Dios. Él había dicho en una oportunidad, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y había orado a su Padre y se había entregado. ¿Saben, queridos amiguitos? Había un hombre, además, que había estado liderando tal vez en ese lugar. Este hombre era el centurión. El centurión, al ver que Jesús había muerto, dijo, oh, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y fue otra persona que aceptó a Jesús. Fue otra de las personas que aceptó a Jesús. Pero saben, aceptó tarde. Tal vez si él hubiera aceptado antes. Pero de todas maneras, Jesús tiene la puerta abierta para todos, ¿verdad? Si tú hayas aceptado al inicio, si tú hayas aceptado al final, si tú hayas aceptado a la mitad, Jesús igual nos recibe con los brazos abiertos. Y recibió con los brazos abiertos al centurión. Amiguitos, Jesús nos ofrece la salvación. No solamente hoy, porque es Semana Santa, sino todos los días. Jesús espera que nosotros vengamos a Él, que le pidamos perdón, que reconozcamos, así como hizo el compañero del madero, de la cruz, que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios. Pero a veces nosotros no lo buscamos. Y Él se entristece porque dice, tanto hice yo porque amo a Abdiel, amo a Ivana, amo a Leonardo, amo a Daisy. Pero ¿por qué no me buscan? Yo quiero. Jesús no nos obliga. Jesús nos llama cada día. ¿Vamos a rechazar a Jesús? ¿Quieres rechazar a Jesús? No, ¿verdad? Yo no quisiera rechazar a Jesús, porque cuando sufrió Jesús por nosotros, sufrió mucho por nosotros, no podemos rechazar esa sangre que fue derramada, ese dolor, ese sufrimiento. No podemos rechazar. No debemos rechazar a Jesús. Vamos a aceptar el amor de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús esta tarde? ¿Cuántos quieren aceptarlo así como el compañero de la derecha? Vamos a hacer una oración. Junta tus manitos conmigo. Vamos a orar y decir, Jesús, yo acepto la salvación que tú me das. Tu muerte en la cruz no ha sido en vano. Aquí estoy, Jesús. Dile a Jesús, no te sientas triste. No has muerto en vano en la cruz por mí. Yo te acepto. Vamos a orar. Gracias, querido Jesús, porque tú tuviste un amor muy grande, que moriste por nosotros en la cruz. Gracias porque tú te acordaste de cada uno de nuestros errores, de cada una de nuestras faltas, y entregaste tu vida. En esta tarde te queremos entregar nuestro corazón, queremos aceptarte, no queremos rechazarte, no queremos que la salvación, todo el sufrimiento que tú pasaste sea en vano. No queremos, Señor Jesús, que hayas sufrido esas heridas profundas, ese dolor tan fuerte en vano.
Aquí estamos, Señor Jesús, para aceptar esa salvación. Perdónanos, acéptanos con nuestros errores, con nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.